Hola, bona tarda. Reprenem les jornades professionals d'aquest Fòrum Edita i ho fem donant bones notícies. Ens agrada, al Fòrum Edita ens agrada donar bones notícies. La gent jove llegeix, per si algú tenia dubtes encara. És una cosa que diuen les estadístiques i la diu la simple vista. Anem a una fira del llibre, anem a una assignatura de llibres i veiem una cua llarguíssima. Veiem una cua llarguíssima i, ves per on, els que estan en aquesta cua és gent jove, molt jove. Ho estem veient a totes les fires del llibre. Ho hem vist a la Fira del Llibre de Madrid, una autora precisament de Faeris, Kylie Hart, havia de signar el retiro, però era tant la llau de gent que volia la signatura que la van haver de treure del propi retiro, buscar-li una altra ubicació, i el retiro no és que sigui exactament un pati de veïns. Estem parlant de quantitats enormes de lectors. El mateix Jesús Badenes aquest dematí, el CEO, el director de llibreria de Planeta, quan li ve al cap un tema, el tema que li ve és el romàntasi, perquè aquestes cues, moltes d'aquestes cues de lectors joves, quan ens hi fixem en els llibres que tenen una cosa en comú i que pertanyen a aquest gènere que li hem anomenat romàntasi, aquesta barreja entre novel·la romàntica i fantasia. Per saber què passa amb el romàntasi, que ens té com una mica al·lucinats, tenim aquí les nostres convidades. Elles són Sandra López Barrantes, ella és responsable de ficció de Casa del Libro, Elena Ramírez, editora de Seix Barral y directora de ficción internacional del Grupo Planeta, y Luisa Gutiérrez, directora editorial de edición general del Grupo Anaya. La primera pregunta es, ¿y qué pasa con el romántasy, no? No sé, Luisa, ¿qué pasa con el romántasy? Yo creo que la respuesta es que no deja de pasar, ¿no? Porque lo que pasa es evidente que hay una demanda, hay un público, pero que también nos está dando grandes sorpresas cada día porque nos está cambiando las reglas del juego, este público, ¿no? Es un público que nos interpela, que muchas veces va por delante de nosotros, que nos está emitiendo mensajes que tenemos que aplicar, con el permiso de los críticos literarios aquí presentes. Este público es un crítico feroz, ¿no? Y para lo bueno y para lo malo, ¿no? Yo creo que pasa esto, pasa que creo que el público que lee ahora romántasy es un público que no viene de cero. Yo pensaba antes, ¿no? Aludiendo a estos 10 años del Fórum, ¿dónde estaban hace 10 años, no? Pues hace 10 años seguramente estaban a lo mejor leyendo las distopías, ¿no?, de los Juegos del Hambre, o estaban más jóvenes empezando a leer los libros de booktubers, ¿no? Y estaban empezando a decirnos que los libros tenemos que empezar a buscarlos en otros sitios, como editores. Entonces pasan muchas cosas y estoy segura de que van a pasar muchas más. O pasa que nosotros estamos hablando de libros digitales hace muchos años, de la muerte del libro en papel, y nos están diciendo, no, para nada, el libro en papel me gusta, además lo quiero de una determinada manera, lo voy a exhibir porque me gusta identificarme con ese libro, y esto es un reto para ti, ¿no?, como editor y como industria, ¿no? Y yo creo que están pasando muchas cosas, y a nosotros en Grupo Anaya nos ha pasado Faeris, ¿no?, que yo creo que es algo extraordinario en nuestra trayectoria, un sello que tiene 2 años, pero que ha tenido la capacidad de crear una comunidad de lectores. Y eso es muy difícil de hacer. Y ahí está, ¿no?, con sus defectos, con sus pros y sus contras, pero que para mí es en estos momentos lo más relevante. Una comunidad que en poco vamos a ver cómo evoluciona el sello, cómo evoluciona el género, cómo evoluciona, ¿no?, esa interacción con ellos. Elena, ¿qué pasa con el romántasy? Todo lo que nos explica Luisa, pero fundamentalmente yo creo que si nos ponemos a hablar de datos, yo creo que el momento en que surge un boom absolutamente increíble es a raíz de la pandemia.
porque uno de los dos aspectos para mí que hacen que el romantasy realmente empiece a crecer de manera exponencial, y en los últimos 2 años ya el crecimiento ha sido de duplicar las cifras del año anterior en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, de una manera increíble. Para mí creo que hay 2 factores fundamentales. Uno es TikTok, los booktokers, el hecho, como decía Luisa, de que estos lectores funcionan como una comunidad y esta lectura les ayuda a crear una comunidad, una viralidad. Todo aquello que crean no solamente es el compartir la experiencia de lectura, sino ese fenómeno fan de merchandising, otros productos, es decir, funcionan realmente igual que los seguidores de Taylor Swift, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, el fenómeno fanfiction que estalla también a raíz de la pandemia, y es que muchas de estas obras que desde el romance o desde el fantasy y ahora en este subgénero que es nuevo del romantasy, vienen como creaciones que se crean en plataformas en las que los propios chavales escriben sus propias versiones de determinadas obras, por ejemplo de Harry Potter o de una relación de amor o personajes principales, secundarios de una serie que pasan a ser principales de la obra creada por los chavales, y estas plataformas empiezan a tener votaciones, empiezan a recibir, digamos, una selección democrática de aquello que los chavales prefieren y quieren leer, y ahí los editores se fijan y van a buscar y publican determinadas de estas obras que ya tienen una lectura, por decirlo de alguna manera, probada entre los jóvenes. No es la única fuente, pero sí es verdad que esto hace que los editores muchas veces vayan siguiendo lo que demanda este público. Me encanta que tengamos editoras y librera, porque así podemos saber cómo son los libros y cómo son los lectores, Sandra. Es decir, ¿quiénes son los lectores de romantasy? ¿Qué buscan? ¿Qué piden? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Nosotros partimos de una frase que es que no únicamente leen. Es decir, es un colectivo que además de leer, lo que hacen, y han comentado tanto ellas, Elena y Luisa, comparten, crean, están cambiando lo que es todo el ecosistema del libro. Es decir, ellos lo leen y necesitan compartir mientras van leyendo. Necesitan compartir su proceso de compra incluso. Cuando saben que va a haber un lanzamiento importante, ellos se lanzan a la calle a buscar ese libro y lo comparten con el resto de comunidades y de colectivos que tienen a su alrededor. Y en el momento en que están leyendo van haciendo anotaciones, van compartiendo con su grupo todo lo que van sintiendo y todo lo que van viviendo, porque son lectores que se sienten identificados con esos personajes, son lectores que están comenzando, en algunos casos, a leer este tipo de romantasy porque necesitan evadirse de una realidad y vivir mundos más fantasiosos, románticos, historias que dan completamente la vuelta a su día a día. Entonces, principalmente es eso, son unos tipos de lectores que no se quedan únicamente en la lectura, sino que leen, comparten, crean y generan comunidades para poder trasladárselo unos a otros. Nos decía esta mañana, bueno, en la exposición de Rudiger Wisenbach, decía literalmente, the romantasy right is just beginning. Esto está empezando, pero si ya se venden miles de libros, ya hay tirajes de 50.000 de salida, ¿y va a ir a más? ¿Qué dicen las editoras o la librera? Sí, yo creo que hay una lectura compulsiva también en este tipo de lectores. Les gusta tanto que siguen leyendo y siguen pidiendo más. ¿No? Ellos lo comentaban también ellas. Hay comunidades o hay plataformas donde se puede saber qué es lo que esperan y lo que se busca. Entonces, yo no creo que haya un fin inmediato, creo que todavía hay mucho recorrido, precisamente por eso, porque se ha descubierto una manera de lectura que permite al lector leer de otra manera. Y estoy siendo muy repetitiva, pero es poder compartir y poder leer de otra manera distinta. Tony, date cuenta además que la mayoría de estos libros funcionan como series.
Con lo cual, cuando prende una, van a prender 4 o 5 volúmenes después. O sea, como que ya directamente son fenómenos que llevan consigo, también es verdad que cuando fallan 5 volúmenes, ¿no? Pero quiero decir, cuando realmente prenden entre una comunidad lectora, prenden durante bastantes años y con muchos ejemplares. Entonces, esto cambia bastante las reglas de la cantidad de ejemplares que se pueden vender con un fenómeno así, ¿no? Yo creo que hay otro factor que es el tema del género o de la etiqueta. Género es quizás un término un poco más que no me gustaría usar aquí. Lo romántico ha existido siempre. O sea, esta novela de temática amorosa con elevado contenido erótico forma parte de la historia de nuestros hábitos lectores. Lo que sucede es que lo fantástico, que forma parte del nicho, ¿no?, se pone encima de la mesa, se exhibe, y además lo fantástico es ilimitado. Ahora son dragones, luego son vampiros, luego son personajes de otros mundos, y entonces hace que el universo se expanda y sea prácticamente infinito, ¿no?, por la creatividad. Luego son temas que dan para mucho. Por ejemplo, una cuestión a la que has aludido, a lo de la Feria del Libro de Madrid. Fíjate que hay un cambio en la terminología, ¿no? Como decía ayer Patrici, ¿no? Estamos nuevos términos, eventos. No hablamos de presentaciones, hablamos de eventos, porque el evento es algo que tú organizas en torno al libro, no tiene por qué estar el autor, de hecho la mayoría de las veces, o la autora, mejor dicho, no está, pero tú estás recreando en el evento, ¿no?, la atmósfera del libro, estás ¿no?, invitando, ¿no?, a un grupo de lectores, ¿no?, a participar, ¿no?, en esa novedad, y esto no es algo a lo que estamos acostumbrados, y es algo que tú como editor y como empresario tienes que saber canalizar, decidir en qué libros haces esto, porque no lo puedes hacer en todos, al final tiene un impacto en cuentas de resultados, pero es lo que ellos esperan, evento, ¿no? Lo que decías antes tú de la experiencia, ¿no? El libro ya no es para esta comunidad, para este público, un acto en solitario, es un acto de comunicación, ¿no? Es algo que excede de la lectura en soledad en tu casa, porque lo importante no solamente es eso, ¿no?, sino todo lo que vas a contar a partir de ahí y de lo que vas a formar parte. Y estas comunidades, estaba pensando, vosotros buceáis en ellas, es decir, no sé, espiáis un poco a ver qué dice la gente, qué comentan, porque bueno, creo que tú, Luisa, me comentabas que además son como en un momento dado súper críticos este tipo de lectores que bueno, en sus comentarios pues son muy apasionados y realmente pues te das cuenta rápidamente lo que les gusta y lo que no les gusta, ¿no? ¿Estáis ahí con la antena puesta? Constantemente. Sí. No te queda otra, o sea, las redes sociales es la forma natural de comunicar esta generación. Y es la vía, ¿no? Cualquier error, ¿no?, que cometas, ¿no? Y bueno, vosotros lo sabéis cuando os llegan los libros, que si está la página doblada, que si los cantos tintados no acaban de quedar como tal, ya es un... Son muy exigentes y también muy creativos, con ideas buenísimas, o sea, realmente... claro que compartimos con ellos, comunicamos con ellos y nos gusta sentirnos parte de esa comunidad porque aprendemos mucho con ellos también. Sí, para nosotros desde Casa del Libro al final tenemos una serie de herramientas que trabajamos de manera constante para saber por dónde va este mercado y qué es lo que quiere este colectivo. Trabajamos mucho lo que es las redes sociales, por supuesto, los influencers y todas las personas que comunican a través de las redes sociales para ver qué tendencias vamos descubriendo en este entorno. Buscamos también mucho todo lo que es el tráfico hacia nuestra web o hacia el blog, que también escribimos, pues para ver qué términos de búsqueda utilizan, cuáles son las keywords, para también entenderles mejor, ¿no? Y cómo poder posicionar mejor nuestros libros a la hora de ponerlos en el punto de venta, tanto en la web como en las tiendas físicas. Se trabaja también la prescripción física en las tiendas. Estamos también muy atentos de todas estas visitas que recibimos en las tiendas, porque las tiendas se han convertido en un lugar de reunión para este colectivo de jóvenes lectores, como nosotros nos gusta llamarles dentro de Casa del Libro. Estamos muy atentos, nuestros expertos en tienda están muy atentos de cualquier conversación, de cualquier opinión que pueda haber por parte de este colectivo, pues para trasladárnoslo
a los equipos centrales para que en el momento en que vienen las editoriales y nos comparten los distintos lanzamientos que pueda haber, nosotros tengamos la seguridad más o menos de saber cómo puede funcionar un libro u otro, qué implantación vamos a hacer, si nos interesa destacar este, si nos interesa más destacar aquel. Entonces, son muchas las herramientas que de manera constante y activamente vamos monitorizando desde Casa del Libro. Y cuéntanos, ¿cómo es una firma de libros de estas bestias y tal? Esa cola que dura horas, ese ambiente, esa tensión, ¿qué dice tú? Paras por ahí, pones la oreja y depende del recinto de donde se tenga que hacer, tenemos que trabajarlo de una manera u otra. Hay recintos donde lógicamente tenemos que trabajarlo con tickets previos, hay un número definido de visitantes a los que se les puede firmar y quien se quede sin el número pues lo sentimos muchísimo, pero no hay capacidad además para cubrir con esas horas. Es fundamental la organización. Si no hay organización y ayuda de las editoriales junto con nosotros y los equipos que hay en tienda, la gestión de esa firma va a ser un desastre, porque necesitamos, es como comentaban ellas anteriormente, ¿no? Hay un fenómeno fan, entonces todo el mundo quiere acercarse, todo el mundo quiere tener su momento con el autor o con la autora, entonces se necesita una organización y que vayamos muy de la mano, tanto la cadena o la librería, como la editorial en este caso, para ayudarnos. Pero son muchos días y semanas, por no decirte meses, de trabajo para tener un buen evento. Me parece completamente asombroso, ¿no? Es decir, que durante muchos años, con muchos libros, no sé, a la gente ahí que medio pone la pistola en el pecho para que compren un libro y aquí, bueno, hay que dar tickets y se queda gente fuera, ¿no? Sí. Con lo cual, realmente, pues bueno, pues tenemos que congratularnos. Hay una cosa que me da vueltas por la cabeza. Muchas de las autoras, muchas son mujeres, las autoras de lo que ahora llamamos romantasy, pero a lo mejor, no sé, corregidme, a ver, igual esto no está nuevo, porque ese señor barbudo, encantador, que es George R.R. Martin, que escribió Juego de Tronos, hombre, pues esto es fantasía y, bueno, hay bastante tomate en abundancia. ¿Qué pasa? Que si lo escribe un señor así, con un aspecto un poco provecto, ya no es romantasy, si lo escribe una chica joven, sí, no lo sé si puede haber algún tipo de prejuicio en la etiqueta. Perdón, yo creo que Juego de Tronos sacó el fantasy del armario. El peso fantasy era mucho más que el romance, era fantasía épica y no fantasía romántica. Y es verdad que había mucho sexo, pero había un sexo que no es el del romantasy. No es la mujer empoderada, no es ella la que decide cuándo, la que decide cómo, la que es dueña de su cuerpo, la que sabe lo que quiere y cómo lo quiere, sino que era el sexo, digamos, de la novela erótica de entonces, que era eminentemente masculino. Pero yo creo que era fundamentalmente el público de fantasy más mayoritariamente masculino, y el romantasy es diferente. El peso del romance en el world building es muy importante, pero el peso de la historia romántica es fundamental, no es algo secundario en la trama, es fundamental. ¿Lo veis así? No, lo digo porque a veces un poco la etiqueta de romantasy, algunas autoras se quejan un poco de que es una etiqueta como un poco, bueno, una cosita, como un subgénero, como los medios de comunicación tampoco hacen muchísimo caso, como de poco nivel, de poca altura, y bueno, pues, no sé, los Juegos del Hambre, pues bueno, ha habido otras novelas que han funcionado muy bien, que también han jugado, quizá lo que dice Elena, quizá no tanto, ¿no? Quizá no estaba el romance tan en el centro, pero que en cualquier caso sí que a lo mejor ha habido como un poquito como de mirar por encima del hombro al romantasy, ¿no? Bueno, el mero hecho de que estemos aquí me parece que es un signo, ¿no? de que estamos diciendo otra cosa, que esto es muy serio. Y de hecho es tan serio que las cifras que hemos visto esta mañana en parte son por esto, o sea, no nos engañemos, ¿no? Y cifras importantísimas en el mundo del libro en los últimos años pues vienen, ¿no? Pues por esta literatura juvenil, y creo que nos tenemos que felicitar por ello, porque, ¿no? Decías tú, ¿no? Había que poner una pistola en el pecho para que un chaval lea, y resulta que aquí es al revés, ¿no? Que te está diciendo que
que quiere leer más, ¿no? Hasta el punto de que ya no solamente leer, es coleccionar, como también hemos dicho, es comprarse 2 veces el mismo libro, a veces, ¿no? La edición que sacas primero y luego la edición especial porque tiene un acabado distinto, porque también lo quiere tener, y a veces tiene algo de contenido distinto. O sea, yo creo que hay que poner encima de la mesa la realidad nuestra y la realidad de los lectores. Hace apenas 2 semanas el New York Times abría con un artículo sobre Romantasy, sobre el fenómeno absolutamente espectacular, y a lo largo del último año La Vanguardia, El País, todos han dedicado páginas al fenómeno, no solamente en términos de cantidad, sino de calidad de implicación de la gente joven en la lectura. Es decir, y esos son medios de los que consideramos, digamos, tradicionalmente dedicados a lo mejor a otro tipo de literatura. Sí, no, lo comentaba porque lo habían leído las hermanas Greenwood, por ejemplo, que, bueno, que son españolas, pero firman como hermanas Greenwood, se habían quejado un poco de esta especie como de ninguneo un poco de ciertos medios, ¿no? hacia el romantasy, que ahora, bueno, pues por suerte se está como invirtiendo, ¿no? De alguna manera, y que al fin y al cabo, pues bueno, es un fenómeno de lectura maravilloso, ¿no? Realmente extraordinario. ¿Lo habéis hablado vosotras? Bueno, os había hablado antes sobre el fenómeno de los libros, el tintado de los lomos, un poco convertir el libro en un objeto también de deseo, un objeto de coleccionista. Lo que pasa es, claro, esto también tiene un coste, ¿no? Es decir, ¿encarece mucho el libro esta coloración y este diseño? Sino que cuando se empezó puso de manifiesto que no era posible hacerlo en términos industriales en las cantidades que se estaba pidiendo, que este era el problema que había. Y otra cuestión, una cosa es hacer una primera edición en unos tiempos, con unos costes, y otra es cuando tomas la decisión de reimprimir, si vas a poder reimprimir con esos acabados de la misma manera en el tiempo que el mercado te pide. Que ese es lo que todo esto hay que mirarlo desde la óptica empresarial y tiene que estar muy medido. ¿Dónde vas a poner, ¿no? Los cantos tintados, la sobrecubierta reversible, la estampación, y dónde no lo vas a poner, y saber, ¿no? cómo vas a hablar con ese lector, ¿no? A la hora de decir qué es lo que has escogido. Tiene unos costes, sí que es verdad que la industria ha sido un reto tremendo para la industria gráfica, a todos los niveles, ¿no? Que se han tenido que comprar máquinas para tintar estos cantos, ¿no? Que al principio eran cantos en una tinta, luego empezaron a ser en cuatricromía, ahora son ilustrados, ilustraciones cada vez más bonitas. Y esto viene de Estados Unidos, es un fenómeno viral, o sea, no es que sea un fenómeno de aquí, viene que se está haciendo en todas partes a la vez, que la gente, los lectores lo saben, porque los lectores saben, ¿no? Que existe, que lo han visto ya, ¿no? Que ha visto no solamente el libro en inglés, sino su traducción en alemán, y te está diciendo es que esta es preciosa, ¿no? Y esto para nosotros, bueno, pues es todo un ejercicio de planificación, de medir los costes, ¿no? y de calcular muy bien esa tirada inicial, pues para que puedas hacerlo y que luego no sea una debacle, ¿no? Fíjate, Toni, esta mañana hablábamos de lo de las razones por las que este mercado ahora mismo goza de una salud tan buena, y una de las que apuntaban Jesús y Nuria era el dinamismo y la creatividad que hay, ¿no? Cuando hicimos el primer volumen de Rebeca Hierros había una sola máquina y realmente el freno te lo ponían las posibilidades técnicas. Ahora hay 4 máquinas, 2 de ellas hacen virguerías, en octubre habrá otra, es decir, en nada de tiempo las propias imprentas han hecho un paso adelante que supone una inversión potente. Es verdad que el fenómeno les ha acompañado, pero ha habido la agilidad y la capacidad de reacción como para ponernos a la altura, y ahora mismo estamos tintando tacos para otros países que no tienen capacidad para hacerlo en los suyos y vienen a tintar a España, por ejemplo. Esto, Sandra, es un gozo, ¿no? Porque entras a una librería ahora y la verdad es que es un espectáculo visual, ¿no? Es verdad, es una maravilla. Sí, para nosotros desde Casa del Libro intentamos cuidar lo máximo posible estas ediciones porque sabemos lo importante que son tanto para los lectores como para los editoriales y para nosotros. Yo creo que ha sido un punto de inflexión también de lo que ha supuesto el crecimiento aún más
dentro de este Romantasy, ¿no? El sacar adelante una nueva creatividad, unos libros con unos cantos tintados que, como bien decíais, ahora mismo hay auténticas virguerías de lo que se está consiguiendo con esos cantos tintados. Es impresionante y nosotros lo que queremos es cuidar esa presentación. Trabajamos mucho en que las tiendas sepan cómo tienen que presentar en mesa todas estas colecciones, todas estas ediciones tintadas, para que generen ese colectivo de ediciones especiales que tanto buscan los lectores, porque ellos lo quieren exhibir y sobre todo también lo que, al ser, digamos, el eslabón último antes del comprador, tenemos que cuidar mucho cómo nos llega, ¿no? Desde las editoriales, porque con el mínimo rasguño, con el mínimo defecto que haya en cualquiera de estos libros, ya generamos una insatisfacción a los clientes. Entonces, tenemos que cuidar mucho también todo el proceso desde que sale de sus almacenes hasta que llega a nuestras tiendas, para que la colocación y el libro esté en perfecto estado, para generar la máxima satisfacción al lector. Bueno, eso requiere un trabajo, un equipo y además de gente creativa, bueno, no sé si gente joven que un poco conecte un poco con esa sensibilidad y con ese estilo, ¿no? Habéis tenido ahí que poneros un poco ahí a la faena. Pues un cambio generacional. Es otra generación de editoras también, en su mayoría son mujeres que además son parte protagonista de toda la fiesta, ¿no? La editora es una voz diferente de nuestra generación, es una voz que habla el mismo idioma, que sabe, que ha leído lo mismo, que va a conectar y evidentemente trabajando estrechísimamente con el departamento de marketing, porque esto es conjunto, o sea, marketing y edición están aquí prácticamente concibiendo el producto desde cero, pensando juntos al menos en nuestro caso, pensando juntos toda la vez, ¿no? Desde ese proceso, ¿no? También de traducción, que es muy exigente, y porque hablamos de exigencia, pero hablamos también de exigencia lingüística. Las traducciones tienen que ser buenas, o sea, no te perdonan los errores de traducción porque saben inglés, no te perdonan errores ortográficos, ¿no? Es una edición exigente en la escritura, es exigente en la composición del texto y lo es exigente en su forma. Entonces, marketing está ahí detrás también, ¿no? Y empezando a pensar desde el momento en que se contrata el libro, cómo vamos a contarlo, porque hay mucho. De hecho, yo creo que ahora estamos en un momento en que hay mucho, ¿no? Hay mucha variedad y el reto ahora es, bueno, ¿qué voy a hacer diferente, ¿no? ¿Cómo voy a plantear, ¿no? el enésimo título ya para que destaque por encima de todos los demás? Es un trabajo ingente porque la creatividad aquí está en primerísimo lugar. Luego, Toni, de volumen, porque el trabajo de lectura y de filtrado que hacen estos editores, es decir, es tal la oferta que no está ya en la que viene a través de una determinada agencia o en la que viene encontrando un libro autopublicado, moviéndose, sino también, como digo, en estas plataformas de autocreación. Es decir, es tal el volumen de oferta que identificar ahí entre 2 millones de libros de dragones cuál es el que mola, claro, hay que leer mucho claro, libro es de el gran dragón. problema, es decir, ¿cómo no morir de éxito? Porque pasó un poco con el policíaco nórdico, que cuando hubo el gran boom, hubo un momento que todas las editoriales, bueno, si pasaba un autor, era alto y rubio, ya lo contrataban, y al final se publicaba un poco cualquier cosa. ¿Hay un poco ese riesgo de inflación? ¿Estáis viendo un poco una producción un poco acelerada? ¿Hacia dónde estáis un poco cortando? ¿Dónde estáis poniendo un poco los estándares un poco de calidad? ¿Qué temas creéis que son los importantes? Bueno, los temas van derivando también de ese propio diálogo con el lector, ¿no? Empiezas a ver lo que ahora este romance más oscuro, ¿no? Que parece que está ahora en boga, ¿no? Y tú como editor, pues a veces dices, bueno, me voy a meter aquí, no me voy a meter aquí, ¿cómo, no? Ahora, ¿no? Que es los remakes, ¿no? de Harry Potter sin nombrarlo, ¿no? Pues tampoco puedes hacerlo. Un poco el lector, en ese diálogo que vas manteniendo con él, va viendo
una cierta orientación también, ¿no? Y un cierto riesgo. Porque al final, bueno, es el primero que, ¿no?, introduce el nuevo vampiro es el primero que va a ver si eso funciona, ¿no? Y a lo mejor puede ser que no sea así. El negocio tradicional también con las agentes literarias, ¿no?, pues también ha cambiado mucho, ¿no? Porque ya no son solamente las agentes que sí, que tienen muchísimos títulos en su catálogo, sino que también a veces es, como sabemos, el autor, la autora que ha publicado en redes, ¿no?, y que después viene un agente, ¿no? Y ahí es el gran reto de no sobresaturar y de ver hacia dónde evoluciona. Porque este es, sin tener la bola de cristal, ¿no?, hacia dónde te va a llevar. Nosotros en Fairies pensamos, bueno, el género, el sello nace como romantasy, por poner una etiqueta, pero su evolución, pues ya veremos, ¿no? Y no parece tener un... Yo creo que estamos bastante ahora en un principio, porque esta generación es muy numerosa. O sea, no hablamos solo de España, tenemos que hablar también de América. En América, en la FIL del año pasado, las colas eran enormes y de gente muy joven, de gente de 20 y pocos años, absolutamente apasionada. Y las autoras que invitamos, bueno, vuelven otra vez este año, porque bueno, es que el calor, ¿no?, el fenómeno es mundial. Y la cuestión es hacia dónde va a derivar, que yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Si van a seguir los dragones y los vampiros o va a venir otra cosa. Y hay que estar ahí porque esto es una derivada. Sandra, ¿cómo crees que puede evolucionar todo este fenómeno? ¿Hacia dónde? Yo creo que todavía le queda bastante recorrido. Es decir, igual que salió los cantos tintados para hacer ese incremento de ventas gracias a estas ediciones especiales, creo que todavía queda recorrido en creatividades, porque se van sacando nuevas, creo que queda recorridos en clichés, digamos, enemies to lovers, friends to lovers, jefe, empleada, pues todos estos clichés que hay dentro del romantasy, y creo que hay mucho por descubrir, como comentaban ellas. Ahora estamos dentro del romantasy, pero el romantasy, ¿qué evolución tiene? Es que es infinita casi su evolución. Dentro de la fantasía puede haber infinidad de personajes que pueden ir saliendo. El 2026 yo creo que va a ser un año que veremos muchos dramiones, que son estas retellings de algunos de los personajes, el fanfiction de Harry Potter. Viene muy fuerte, vienen varios libros por parte de todas las editoriales que estamos publicando romantasy potentes por delante, y yo creo que eso atención. He abierto aquí en el correo algunas preguntas que iban llegando. Aquí hay una pregunta que dice: ¿hay trasvase de lectores del mundo del romantasy hacia la literatura general, entre comillas, o son mundos desconectados entre sí? Están conectados en el momento en que hay libros que te remiten a los mundos literarios tradicionales, que se está empezando a hablar, ¿no?, de Cortázar, se está empezando a remitir, o sea, un libro te remite a otro libro y para nada están desconectados. Porque es verdad que hay lectores de romantasy que solo han leído romantasy, pero hay otros que la lectura del romantasy les va a llevar, ¿no?, a otro tipo de lecturas que podríamos denominar, no me gusta mucho hablar de etiquetas, ¿no?, de tradicionales, generalistas, etcétera, ¿no?, pero no están para nada desconectados, precisamente por la existencia de esa comunidad. Y que ¿sabes? Porque es esa comunidad la que hace que este diálogo sea posible. Y piensa, Toni, que el hábito lector que se crea en gente que devora libros permanentemente, ya hay una dinámica y un hábito lector, que eso es un semillero absolutamente increíble. Y el paso de una de estas series a Margaret Atwood después, o el paso de una de estas series a otro tipo de libros que se manejen en la misma esfera, pero que realmente tenga un paso natural, está sucediendo, lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Sí, es un semillero de lectores. Totalmente de acuerdo, porque además existen también, es la prescripción, ¿no? No únicamente de estas comunidades en torno a ellos, sino que cuando van a la tienda
van también a consultar y existe una prescripción de expertos en tienda que van a saber también dirigirles hacia otras lecturas que puedan ser de su interés fuera del romantasy. Totalmente de acuerdo. En la cabeza hace años Harold Bloom, el gran gurú del canon occidental, que decía que abominaba de Harry Potter y decía que era mucho mejor que los niños jugaran a videojuegos que no creyeran a Harry Potter. Es decir, bueno, creo que estamos un poco en otra fase en fin. De aquellos Harry Potter, estos romantasy, ¿eh? O sea, que quiero decir, fíjate para lo que sirvió. Sí, no, bueno, y en fin, y muchos jóvenes editores que están ahora trabajando, pues Harry Potter es como para ellos completamente seminal, ¿no? Maravilloso. Bueno, aquí hay otro mensaje que dice: me encantan los libros con los cantos de hojas pintados. Por favor, no dejen de hacerlo. Es importante que cada libro sea único. Y si los pueden tunear, mejor. No sé. ¿Se puede hacer algo más? No lo sé. Bueno, nosotros hace poco, ¿no? Pues estamos presentando las cubetas reversibles, ¿no? Cubetas que te permiten, ¿no?, continuar una serie iniciada con un diseño, porque resulta que el diseño ha cambiado, ¿no? Claro que se puede tunear y recordemos un fenómeno como el del barco de Teseo, ¿no?, del año pasado, ¿no?, que era un libro que tenía, pues sí, todo eso. Lo que yo creo que el límite lo va a poner la propia capacidad de la industria a la hora de crear esto y que además sea sostenible, sea rentable y sea posible exportarlo, que esta es otra cuestión. Se pueden hacer virguerías, Tony. Sí. Bueno, pues para eso tenemos a los editores, para que nos hagan virguerías, o sea que hacen falta los editores. Tenemos poquito tiempo, hay varias preguntas. A ver, os planteo esta. Dice: como persona joven que lee, ha ido a muchas firmas, eventos y hace más de 10 años que está presente en la comunidad lectora de Internet, Bookstagram y Booktube. Además de que ya existían libros como Una corte de rosas y espinas, de Sarah Maas, que se publicó en 2015 y que ya formaría parte del género. ¿Por qué solo ahora hablamos de romantasy? ¿Qué hace que haya tardado 10 años a establecerse el género? Yo creo que la diferencia fundamental es cómo ha evolucionado la comunicación entre los lectores, porque yo hace 10 años también viví otros fenómenos editoriales, ¿no?, en otra empresa, y no, o sea, las redes sociales no estaban evolucionadas como están ahora, no existía Wattpad, y esto es lo que ha cambiado todo. O sea, claro que existía, pero no existía esa oportunidad de comunicarlo de una forma tan viral y tan inmediata, y además con ese aspecto colaborativo por parte de ese autor que está escribiendo ya el libro en una plataforma digital. Y esto hace 10 años era diferente. Sí, totalmente. Es el ecosistema que hablábamos antes. Ya no es un único libro, ya no sale un libro. Este libro ahora se comparte en redes sociales, se trabaja con influencers, se comparte con los amigos, se habla sobre él. El libro se ha convertido en un ecosistema propio que incluso tiene sus adaptaciones posteriores a series y a películas, que eso también conlleva a llevar a más gente a las tiendas. En mi caso yo hablo lógicamente, de las tiendas, lleva a que estos colectivos vayan más a las tiendas, compartan impresiones. Es decir, ya no solamente nos hemos quedado en un libro, estamos haciendo que ese libro vaya por diversos canales y se comparta mayoritariamente. Sí, yo creo que lo que ha cambiado es que ahora existe ese fenómeno fan leyendo en comunidad, sin duda. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, pero bueno, muy contentos de constatar que los libros generan este fenómeno fan, esta locura colectiva, compartida, y que la gente joven lee y leen con mucha pasión. Así que gracias por contárnoslo en este Foro Medita.